Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en el que conversamos con invitados especializados sobre distintos temas, problemas que nos afectan como personas, como humanidad, como país, como región, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, que es el mundo en que nos movemos y que las instituciones que auspician o patrocinan este programa desarrollan. Son la sociología, la antropología, también algunos dirán, bueno, la ciencia política, algunos dirán también la historia, y se discutirá si la psicología social o no, pero es un campo muy amplio. Yo diría que incluye hoy día la filosofía social, también como parte de esta reflexión sobre la dimensión social. En las ciencias sociales en general no se considera la economía. En las facultades casi nunca las ciencias sociales están junto con la economía en la organización universitaria, pero obviamente también uno puede considerar que al menos hay una dimensión de ciencia social en la ciencia económica. Aunque muchos que la cultivan y muchas que la cultivan tratan de marcar su diferencia con el resto de las ciencias sociales. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema que uno podría decir emergente, pero ya mucho más que emergente, ya se ha transformado en un tema consolidado, en un tema de debate y de proyectos de ley que parecieran ser en su inicio una política pública particular, específica, pero que en el fondo forman parte de una nueva visión de nuestra vida en común, de la vida de las sociedades. Se trata del tema que se ha llamado el tema del cuidado. Y el tema del cuidado es un tema que nace hace mucho tiempo en relación a lo que se llamaría economías del cuidado, etcétera. Pero hoy día es un tema que es considerado como un derecho humano y que tiene que ver con todas las actividades que se desarrollan, la mayor parte de ellas, casi todas ellas no remuneradas, que buscan la creación de condiciones de una vida social y de una vida humana, personal, que sea realmente humana. Y que, por lo tanto, plantean el problema que las actividades desarrolladas a ello no pueden ser consideradas solo una acción que se le entrega a un determinado sector y que no se le paga, sino que también es un trabajo. Es interesante que en una de las últimas encíclicas, el Papa Francisco I decía que el trabajo es cuidado y el cuidado es trabajo. Entonces hay un trabajo del cuidado, un trabajo para el cuidado. Y ese trabajo tiene que ser considerado como los otros trabajos. Y ese trabajo representa, según algunos de los estudios
que me proporcionó nuestra invitada de hoy, un 25% del PIB en América Latina. Entonces, uno dice, y además, en la medida que en cuanto trabajo afecta fundamentalmente, trabajo no remunerado afecta fundamentalmente a las mujeres, es uno de los elementos reproductores de la desigualdad e injusticia de género. Hace poco, en julio, el gobierno del presidente Boric envió a las cámaras, al Congreso, un proyecto de ley para la creación de un sistema de cuidado, que es algo incipiente, pero en la medida que se inscribe en el tema más amplio de la cohesión social y el tema de los derechos humanos, pasa a ser, yo diría, un proyecto fundamental, un eje de lo que tiene que ser la política y la economía del futuro, pero no de un futuro lejano, sino que se empiece a generar desde hoy. Bueno, para hablar de este tema, hemos invitado a una amiga ya de este programa, porque ha estado otras veces, y principalmente amiga mía, que es probablemente la más importante especialista en Chile y uno de los más importantes especialistas en América Latina, y también asesora de organizaciones mundiales o de regionales, digamos, como Europa, etcétera, sobre estos temas. Básicamente el tema de protección social, pero en el cual ha derivado también esta dimensión particular del tema nuevo, por decirlo así, del cuidado. Se trata de Clarissa Hardy. Clarissa Hardy es una socióloga de la Universidad de Chile, diplomada en un posgrado de antropología social de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha tenido muchas responsabilidades académicas, ha escrito una docena de libros, fue ministra de planificación, que creo que en esa época se llamaba planificación, del gobierno de Michelle Bachelet, y ha sido asesora de muy importantes organizaciones mundiales, como decía, y europeas en estos temas. Y actualmente es la secretaria ejecutiva del Centro de Gestión de la Universidad, Centro de Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Y ha tenido la gentileza y deferencia de invitarme a ser parte del consejo de ese centro, que ha publicado hasta hace muy poco su segundo boletín, que es el trabajo de Clarissa sobre este tema del sistema de cuidado y el proyecto de ley respecto de los cuidados. Pero vamos a partir, antes de hablar del proyecto de ley, de su avance y de sus déficits potenciales, vamos a partir hablando de cuándo nace y cómo nace este tema del cuidado, tanto a nivel mundial como en América Latina, y qué quiere decirle a la sociedad cuando se genera esta conversación, este debate en torno al tema, la importancia que toma y la generación de una institucionalidad que se llama sistemas de cuidado. Muchas gracias por estar con nosotros, Clarissa. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Efectivamente nos une una amistad larga ya. No digo antiguas ni viejas, largas. No, porque ahí tendríamos que hablar de cuidado al tiro. Bueno, la verdad es que son décadas que
te diría que algunos organismos internacionales, pero particularmente propiciados por investigadoras, expertas en políticas públicas, mujeres, en que empieza esta conversación, diría, más académica, más intelectual, más que como reflexión de política pública, sobre la centralidad del cuidado en la situación desmedrada de las mujeres. Y nace desde esa perspectiva, porque desde la perspectiva de la construcción de los modelos de bienestar, nunca se habló de manera explícita de los cuidados, pero hay un autor que es el clásico, probablemente el más citado mundialmente, Gösta Esping Andersen, de los países nórdicos, evidentemente, pero Que trabaja en España, que es actualmente está en radicado España. en Barcelona. ¿Y por qué lo cito? Porque él inicia toda su reflexión sobre modelos de bienestar, y los modelos de bienestar no hacen sino abordar estos fenómenos que tú dices o apuntan a la preocupación de cómo generar respuestas de cohesión social o de respuesta a derechos sociales que debieran estar amparados en estos modelos de bienestar. Cuando él empieza en los 90 a hacer una reflexión, estamos hablando de los debates que se dan en la posguerra, y él les hace un seguimiento y construye una tipología. Y una de las cosas más destacadas que él señala cuando mira los modelos de bienestar, mirada europea, obviamente, no América Latina, en su perspectiva no estaba, es una mirada muy eurocéntrica la de él. Él identifica que de los tipos distintos de modelos de bienestar que existen, y que los llama el modelo liberal, le hace el clásico modelo anglosajón y norteamericano, el modelo llamado conservador o corporativo, cuyo origen tiene un origen en políticas conservadoras, de dirigencias políticas conservadoras en Alemania. Los dos más clásicos, que son estos modelos, antes de que nazcan los modelos, el modelo llamado, conocido, el socialdemócrata, de donde él es originario, su carácter, Que él defiende. y es que hace una gran diferencia precisamente porque de manera implícita está ya instalada esta discusión. Porque él dice, una de las características de los modelos liberales y conservadores o corporativos es que el bienestar está basado en una concepción familiarista. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de la construcción del modelo de desarrollo, la lógica con la que está construida para proporcionar y proveer el bienestar, identifica a las familias para hacer ciertas tareas y delega en el Estado algunas otras. Ambas hacen descansar en las llamadas familias precisamente esta dimensión que tiene que ver con la dimensión de los cuidados de la protección social. Es decir, la salud, la educación, la entregan como provisión al Estado, pero todo el dominio que tiene que ver con lo que es la atención doméstica de la infancia. Piensa tú que las escuelas tenían obligación de entregar en aquellas épocas la educación básica obligatoria, la educación media. No existía lo que hoy conocemos como el gran debate de las salas cunas, los jardines infantiles, que no solo estaban pensados en función de los derechos de la infancia, a tener un desarrollo protegido ahí, sino también pensando en sacar de los hombros y de la responsabilidad de las mujeres la crianza de los niños hasta que entraban a la primaria en la escolaridad. Y que por lo tanto buena parte de las mujeres estaban dedicadas. Estaban los modelos de bienestar pensados con esa lógica. Las mujeres, le hace la familia, porque los encargados de hacer mover el aparato productivo, le hace los varones, van a estar en esas tareas. Y entonces el modelo liberal identificaba las familias o el mercado. Y por lo tanto, quienes pueden pagar esos cuidados, se pensó en los niños, piensa en las personas que nacen con alguna discapacidad o con discapacidades adquiridas por accidentes o
en la vejez, la pérdida de funcionalidad y los grados de dependencia. En realidad, todos los sectores, desde que naces hasta que envejeces, que tienen situaciones de dependencia, en estas lógicas era responsabilidad de la familia. Si el Estado proveía, en el caso de los liberales, solo atención de derechos a los que no pueden pagar en el mercado. Léanse, provisión de servicios de baja calidad para los sectores de menores ingresos. ¿Te suena conocido? Chile. Digo, si uno mira qué es lo que nos dejó legada la dictadura, exactamente ese modelo. ¿Qué tenía Chile antes? El modelo conservador corporativo, el que está caracterizado por Spin Andersen para Alemania. ¿Qué es lo que dice ahí? El bienestar va a estar asociado al trabajo. Por lo tanto, hay una identificación de lo que yo me atrevería a llamar una ciudadanía laboral que te hace sujeto de derecho de bienestar. Y por derivada a la familia. Es decir, el trabajador va a estar protegido y le vamos a garantizar la educación, la salud, se la vamos a hacer extensiva a su familia, pero para que esto pueda ocurrir, las mujeres tendrán que quedarse en la casa, hacerse cargo, mientras los niños no entran a la escuela de los niños, y mientras no tengas una institucionalidad que recibas a personas con discapacidad o adultos mayores, tendrán que ser las mujeres las que se encarguen. Eso es muy en bruto. Los nórdicos que dijeron, ojo, el bienestar no está asociado ni a condición de pobreza para que el Estado se preocupe, ni al trabajador. El bienestar está asociado a que todo ciudadano es titular de derecho y por lo tanto hay una concepción de sujeto de titularidad ciudadana. Y eso rompe totalmente la idea de que tú tienes estas lógicas familiaristas, en el sentido que la familia se haga cargo, sino que dicen, si todos somos iguales en derecho en nuestra condición ciudadana, por lo tanto somos todos titulares de derecho, tenemos que ver cómo provee el Estado las soluciones de bienestar que se las estábamos dando a un sector que le decíamos, tu condición es o lo compras en el mercado o te la da tu pareja o tu padre o quien fuera que es trabajador. Por lo tanto, por eso digo, hay implícito desde entonces una discusión sobre el tema de los cuidados. Tú te das cuenta que no apareció como una discusión que de manera explícita lo asumiera. ¿Cuándo aparece como explícitamente acá? Digamos, acá en Chile o en América Latina. No, también en Europa la discusión de los cuidados, pero estaba asociada, de hecho, uno de los conquistas más, digamos, por un lado está las experiencias nórdicas. Las experiencias nórdicas desde siempre han tenido, ¿a qué se llama el cuidado? Cuando tú te refieres a la protección de la niñez desde el momento que nace y liberas, dejas en libertad de decisión a las mujeres si son ellas las que se quedan en la casa cuidando a la bebé o al bebé que nace, o si su opción es trabajar y por lo tanto se empiezan tú puedes acudir a salas cunas. Esa lógica ya la tienen instalada, dado este modelo desfamiliarista, los nórdicos hace mucho tiempo. Claro, No acá se lo cuando denominó aparece. cuidado, se llamaban derecho prenatal, derecho prenatal y postnatal, forma parte de la misma lógica, la construcción de salas cunas, jardines, por lo tanto, y todo lo que se llama la educación inicial, que no estaba contemplada inicialmente en el sistema de educación y que hoy día está mundialmente reconocido como parte del sistema educacional y está asumido como parte de los modelos de bienestar. No se llamaban cuidado, pero estaban implícitos. También las personas con discapacidad que tienen en esos lugares una estrategia de protección institucionalizada que no obligan a que sean los padres los que se tengan que quedar o la madre sin posibilidad de ejercer trabajo porque eso exige 24 horas al día de atención a personas que están postradas sin ninguna, totalmente dependientes. Y sobre todo nace asociado a la vejez por la pérdida progresiva de las funciones que eso implica y eso estaba garantizado y está garantizado en los modelos de bienestar nórdicos. No así en estos otros en que
tú tienes atención hospitalaria, pero toda la atención diurna de cuidado de las personas cuando no están enfermas, simplemente que están postradas, pues la tiene que asumir algún familiar, algún cercano. Por eso digo, la idea de generar un sistema de cuidado que es distinto al de pensiones o a los otros, la idea de crear un sistema de cuidado, ¿cómo nace en América Latina? No, en América Latina nace con posterioridad a estas discusiones porque lo que pasa es que a diferencia de los modelos de bienestar que nacen asociados en general, si tú te das cuenta, toda la lógica es cómo aseguro una trayectoria de vida que permita un desenlace con una pensión digna. Esa es la preocupación de los modelos de bienestar. Entonces, yo aseguro educación, aseguro trabajo formal para que tú puedas tener después protegido por el Estado tu pensión. Por lo tanto, está pensado en la parte final del ciclo de vida. Con el modelo nórdico, estás pensando desde que nace. ¿Cómo hago una estructura en la sociedad que permita que hombres y mujeres por igual puedan desarrollar sus proyectos de vida a lo largo de todo el curso de vida y no se vean en la disyuntiva de qué hago cuando nace un niño, qué hago si alguien se accidenta o se enferma, qué hago cuando se pensione y no alcance suficientemente para ser cuidado, porque alcanza la pensión, pero ¿cómo hacemos para aquello que no se compra con el dinero de la pensión, que significa la atención física que requiere una persona mayor? Eso lo tenían resuelto los modelos nórdicos. No lo llamaron Sistema Nacional de Cuidado, simplemente el modelo de bienestar. ¿Por qué surge como preocupación acá? Pues estamos muy ajenos a esta lógica, porque nuestros modelos de bienestar nunca tuvieron esta perspectiva, no hubo titularidad de derechos ciudadanos, nunca nadie se preocupó qué hacíamos con los niños antes de que entraran a la primaria, en la escuela. Y bueno, había una tradición en este país de que las mujeres se quedaban en la casa cuidando, los hombres salían a trabajar, y bueno, y si alguien se enferma, se preocupan las mujeres de cuidarlo, etcétera. Y esto no es solo, obviamente, América Latina, digamos Chile, es América Latina, es un debate que no han dado todavía los países como Estados Unidos, en donde tienen todavía no completos sus sistemas de salud. Y curiosamente no lo tenían resuelto los españoles. Y los españoles recién, en los 2000, convocaron a una ley que se llama la Ley de Dependencia, que reconoce estos fenómenos de dependencia y cómo genera modelos de atención en la dependencia que no sea solo el sistema de pensiones, porque la pensión te transfiere un ingreso. El sistema de dependencia se preocupa integralmente de lo que significa la dependencia, que no es solo inseguridad económica, es que no puedes trasladarte, es que no puedes hacer uso de tu tiempo, pierdes total autonomía. Y entonces esta discusión empieza también en los países europeos no nórdicos, precisamente por estos espacios, estos agujeros que quedaban, y llega a Chile, yo creo, tardíamente, muy ligado al debate de que hay que construir sistemas de protección, en el sentido de no tenemos nada, no hay modelo de bienestar, hay que empezar de cero, y este es un recorrido que empieza recién con Ricardo Lagos cuando se declara, acuérdate, las garantías de derecho en salud, tan tardíamente como eso, derrocado el sistema. Estoy hablando post-dictadura, porque antes de la dictadura sí teníamos un modelo muy similar al modelo alemán corporativo, limitado a la realidad chilena, con mucha informalidad, mucho campesino que quedaba fuera, etc. Eso estaba pensado para el país industrializado, no para el país rural y agrario. Pero volviendo a Chile, este debate se empieza a instalar ahora cuando, junto con la discusión sobre los efectos perniciosos de este llamado modelo de bienestar liberal, que de bienestar tiene poco porque lo radica o en las familias o en el mercado, que es el neoliberalismo, empiezan también los movimientos feministas a levantar los debates de derechos de la mujer. O sea, es en el fondo, claro, es en el fondo el déficit de los llamados estados de bienestar para entender todos los problemas nuevos, tanto así que el GES, por ejemplo, y todo eso viene muy tardíamente, pero esto no habría sido posible que se plantee la revisión del conjunto
sino es con los movimientos feministas. Porque Así es. especialmente, además, precisamente de eso se trata el movimiento feminista, esta situación afectaba principalmente a las mujeres. Así es, un estudio reciente que se han hecho en Chile, tú mismo mencionaste que demuestra, bueno, el estudio del el uso del tiempo, te logra demostrar con datos del 2015, eh, yo me imagino que haya que actualizar esta encuesta. De hecho, el proyecto de ley plantea que hay que mantener permanentemente un estudio del uso del tiempo. Voy a explicar ahora por qué. Y en el uso del tiempo, que obviamente se analizan hombres y mujeres, se descubre que las mujeres invierten el doble del tiempo en temas de cuidado, desde la niñez hasta la vejez, que los varones. Es decir, el tiempo que las mujeres destinan al cuidado es el doble que los hombres destinan a las labores domésticas y de cuidado, porque aquí se te mezclan los trabajos domésticos con los de cuidado. Y por lo tanto, efectivamente, esto golpea, es la mejor demostración de que esta es si bien el proyecto de ley habla de personas que cuidan, sean hombres o mujeres, todos y todas sabemos, Manuel Antonio, que esto va a beneficiar principalmente, mayoritariamente a las mujeres, que son las que hacen estas tareas. Son muy excepcionales los casos en que los varones asumen esto. Ojo, no hay un tema solo cultural y de machismo o de roles impuestos de género. Hay también una lógica de la estructura del empleo que complica mucho esto en Chile, porque resulta que los hombres, es decir, los temas de discriminación salarial en este país hacen que sea mucho más racional que salgan a trabajar los hombres y que las mujeres se cuiden cuidando, porque las mujeres van a ganar menos. Entonces hay que hacer una condena. Mientras no hayan estos problemas resueltos, el Sistema Nacional de Cuidado va a ser mucha narrativa. Si no revisamos el mercado laboral, si no revisamos las discriminaciones salariales, etcétera, es muy difícil que tú puedas decir que el cuidado va a ser ejercido por igual por hombres y mujeres. Clarisa, eso es precisamente lo que lleva a la última parte, que ya nos va quedando poco, que es, bueno, aquí hay una propuesta, un sistema nacional de cuidado. De cuidados. Y tú has hecho análisis muy, muy detallados y profundos de de este proyecto, de esta idea, pero precisamente su debilidad pareciera estar en este último punto que tú señalas. Si esto no va acompañado de transformaciones, hoy día a nadie le gusta hablar de eso porque eso pasó de moda, pero transformaciones estructurales. Si no se habla de transformaciones estructurales en el trabajo, en la educación, y en general en modos de vida, si no se habla de esas transformaciones, esto no va a resolver el problema. Va a quedar a medio camino. Así es. Porque, a ver, el proyecto de ley es muy ambicioso en el buen sentido, pero al ser muy ambicioso, tú le exiges que sea capaz de presentarte un articulado que pueda traducirse en políticas públicas efectivas, porque el grave riesgo es que tú hagas un gran anuncio en el país de políticas de cuidado, que millares de mujeres digan, por fin tengo posibilidad de elegir libremente si cuido o salgo al mercado de trabajo y genero un ingreso, y por lo tanto tengo alternativas. Porque si cuido me van a pagar. Bueno, de partida el proyecto de ley no incluye, es muy curioso. Pero, por eso digo, no, te digo, las mujeres que puedan optar libremente entre quiero entrar al mercado de trabajo o quiero quedarme en el cuidado, pero por eso, como es un trabajo, recibo una remuneración. Es que esa es una de las debilidades. El proyecto declara que es un trabajo socialmente necesario. Tan importante es decir eso, que quiere decir que la sociedad tiene que resolver cómo identifica en esta labor no remunerada su condición de trabajo. Esto es de una profundidad enorme. Significa que así como hay cuidadoras que tú pagas y por lo tanto puedes acceder a ellas,
Las que no están remuneradas, por eso tú decías, ellas representan, le crean un valor a la sociedad, representan el 25% del producto, porque están realizando un trabajo que no está siendo reconocido. Si tú lo valorizas y la encuesta de uso del tiempo te dice, usted trabajó tantas horas en esto y yo le asigno es un valor, de ahí me sale que estoy aportando el Producto Interno Bruto. Bueno, la pregunta es, una vez que tengo este dato, ¿cómo lo retribuyo? Este proyecto no responde a la palabra, a la inquietud esta, ¿cómo retribuyo? Porque tú puedes retribuir de distinta manera. O transfieres ingresos en esos hogares, un ingreso ciudadano. En muchos países se está discutiendo el ingreso ciudadano y una de las lógicas es esta. Reconozco el trabajo de cuidados como un trabajo socialmente necesario, tan necesario como el que ejerce una mujer que sale a trabajar a un delivery o al retail. Digo, es tan importante, o a una profesional. Es un trabajo comparable en inversión de horas y en lo que está aportándole a la sociedad. A la sociedad no solo le está aportando cuidado de niños, cuidados de personas con discapacidad, cuidados de ancianos dependientes, todas estas personas. Piensa en el momento actual en donde tenemos catástrofes con graves secuelas de salud, daños psicológicos. También tienes que hacerte cargo de estos daños, también hay que cuidar. Y todo lo que estamos viviendo hoy día por cambio climático, sin duda nos lleva a sociedades de cuidado, porque van a ser las migraciones con todos los fenómenos que traen de problemas de inserción, de adaptación, todo eso, cuidado. Bueno, es una de las tareas probablemente más importantes que va a enfrentar la sociedad no hoy, de aquí a futuro. Entonces empezar a preguntarse, ¿cómo reconozco este trabajo? ¿Cómo lo retribuyo? Claro, lo puedes retribuir con transferencias monetarias, lo puedes retribuir subsidiando en esos hogares el que yo pueda comprar este servicio, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, habrá quienes estén capacitadas profesionalmente para hacerlo. Pero ojo, hoy día las mujeres que trabajan de manera remunerada en los cuidados, trabajan en empleos, la gran mayoría, con muy bajos ingresos y trabajos precarios. Y por lo tanto, también las cuidadoras pagadas hoy día están muy desprotegidas laboralmente. Ese segmento de mujeres que cuidan remuneradamente no está tocado por este proyecto de ley. Y también es un elemento que uno siente que está omitido. Aún así, es un proyecto súper necesario que salga adelante porque lo que está diciéndonos detrás es cómo organizo las relaciones sociales, las relaciones de trabajo, cómo organizo las prestaciones sociales de salud, de educación, de vivienda, de deporte, de justicia, porque todo esto está involucrando a los cuidados, cómo lo organizo para asegurarlo y además cómo organizo el reconocimiento en igualdad de derechos de las mujeres en todas estas labores, porque mientras no resuelva este problema estructural, ciertamente la decisión más razonable es que las mujeres sacrifiquen la posibilidad de salir a la calle o al empleo y se queden cuidando porque habitualmente el hombre le va a ingresar más recursos y por lo tanto en esa disyuntiva, por eso digo, no es solo un tema cultural. Bueno, y ahí tenemos otra debilidad y con eso termino, Manuel Antonio. Con la actual constitución vigente es bastante difícil imaginar que sin un Estado social de derecho, por lo tanto con derechos sociales garantizados, tú puedas garantizar un sistema nacional de cuidado que precisamente reconoce el cuidado como un derecho al nivel de la educación, la salud, las pensiones, y hoy día eso no están garantizados. Los tienes por ley, no por constitución. Hoy día en el Congreso están discutiendo la ley de presupuesto y están retrocediendo en derechos que la actual legislación de educación tiene consagrados como legislación y la quieren derogar por la ley de presupuesto. Imagínate la fragilidad de nuestros derechos hoy día si no tenemos un marco constitucional que los proteja. Estamos a merced de los próximos Trump. Yo creo que aquí hay dos puntos centrales. Uno, el inicio de un camino que va a ser ilusorio si no va acompañado del tipo de transformaciones estructurales que tú señalabas. Así es. Pero al mismo tiempo
que va a obligar a volver a pensar, esta vez en otra forma quizás, pero en un cambio constitucional que garantice estos, no solo estos nuevos derechos, no solo el derecho al cuidado, sino que queden garantizados todos los derechos sociales. Y en ese sentido, este es un proyecto que, con todos los déficits que pueda tener, tiene la ventaja, uno, que resuelve parcialmente un problema, parcialmente. Otro, que apunta en una dirección que es un poco la que tú señalabas de alguna manera cuando decías, bueno, tú hablabas de sociedad, otros han hablado de civilización. Pasamos de una civilización del trabajo a una civilización del cuidado. Y eso es una cuestión que es muy clave entenderla, si es que entendemos que el cuidado es un trabajo. Me faltó un puro punto que lo hace aún más complejo y que lo está haciendo complejo en todas partes, hay que reconocerlo, mucho más grave acá. ¿Tú te imaginas que esto que tú llamas la civilización del cuidado, este nuevo reto que tiene la humanidad de bienestar, está muy asociado a este fenómeno, implica recursos enormes? Estamos hablando de cómo reconoces esto como un trabajo que hoy día se hace gratuitamente o se paga precariamente. Estás hablando de pensiones dignas, estás hablando de la posibilidad de que estudie una persona con discapacidad. Es decir, si queremos que ganen autonomía, que es la gran finalidad de esto, es que los cuidados es que ganemos en autonomía. Así es. Entonces, ¿qué hacemos si no aseguramos que la educación incorpore las dimensiones de la discapacidad y la garantice? Que las viviendas tengan la capacidad de responder no solo a acceso a la vivienda, sino que se adecúen a las distintas dependencias que hay. No es lo mismo una vivienda con niños que una persona con discapacidad motora, que una persona que no ve. Es decir, que la organización de la ciudad, Todo. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto fiscal enorme. Si esto nos lleva a una discusión de cuál es el pacto fiscal que la sociedad requiere para hacerse cargo de este nuevo reto civilizatorio que llamas tú, también será retórico. Ahora, bienvenido a un proyecto que abre esta discusión, pero esta misma profundidad de la discusión es la que te hace pensar que va a ser de muy difícil tramitación, porque tiene todos estos implícitos. Y entonces lo que yo añoro es que, ¿por qué no haber dado esta discusión marco, sustantiva, que es un debate que este país necesita realmente para que discutamos las cosas que realmente le importan y no estar todo el día pegado en la televisión con la noticia de última hora, cuando estas son las cosas que nos están definiendo a futuro, en el presente y a futuro? Pero ¿por qué no haber cautelado el tener dentro del sistema vigente de protección social una medida inmediata que está contemplada en esta ley, que es un programa para la atención de la dependencia severa, es decir, para las personas más dañadas, que no pueden, que no tienen ninguna condición de autovalencia y que tienen normalmente madres, hermanas o hijas atendiéndolo. Si este programa que está contemplado en el proyecto está sujeto a que se resuelva todo el proyecto, también te das cuenta que atrasamos esa respuesta. Y entonces una de mis observaciones era, ¿por qué no haber usado un camino mixto legislativo? Meter de urgencia un proyecto al sistema de protección que hoy existe, poniendo un subsistema de cuidado para la dependencia severa y en paralelo esta ley marco. Estaríamos respondiendo muy rápidamente a las 70.000 hogares que requieren hoy día respuesta, le estaríamos respondiendo lo más rápido posible su necesidad y no frustraríamos expectativas. Que es el daño tenemos que terminar porque nos hemos sobrepasado en nuestro tiempo, pero ha sido súper interesante e importante llegar al mundo que nos escucha con esta reflexión sobre este proyecto, que es mucho más que el proyecto mismo, en la medida que plantea una problemática con un horizonte muy amplio
de temas que hay que empezar a discutir, a debatir y a convertir en el centro de nuestras preocupaciones. Muchas gracias, Clarisa, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.